Seguimos en la hora de la salud. Recuerden, siempre el programa divulgativo. Y vamos a hablar de un tema que a algunos les puede sonreír, pero que realmente cuando se produce, pues es bastante engorroso. Hablamos de las hemorroides. Y bueno, para ello, pues tenemos al otro lado de la cámara y del teléfono a Paloma Núñez, cirujana general y de la unidad de patología anal del Hospital Estepona. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablamos de las hemorroides. Todo el mundo sabe a qué se refiere, pero definimos científicamente y técnicamente qué problema es las hemorroides. Sí, la hemorroide, como siempre digo, son venas que tenemos todo el mundo, y el problema es cuando se ponen más grandes de tamaño, cuando sangran, cuando da problemas. Pero no hay que tener miedo a decir hemorroide porque es algo que tenemos todo el mundo. Solo hay cierta gente que se le complica, que son las que acuden a urgencias, pero es una cosa que todo el mundo padece y todo el mundo tenemos. Es decir, que no hay que tener ni miedo ni cuestión especial a este problema. Un problema... Claro, porque sí. mucha gente con el sangrado lo que hace es tener miedo y muchas veces no es que sea el problema sean las hemorroides, son cosas más graves que por miedo a ir al médico y a consultar por todos los temas de la región anal, pues muchas veces se enmascaran cosas simplemente por tener miedo a decir tengo hemorroides, tengo picor, tengo X cosas. Ajá. Estamos en verano y además con unas temperaturas fuertes en las últimas fechas. Esto todavía es, entre comillas, más complicado, más grave para este problema, como son las hemorroides, ¿no? Claro, como la hemorroide es una vena, pues el calor lo que hace más dilatan la vena, más grandes se ponen, más se engrosan, más sangran y por tanto más dolor. De hecho, lo más frecuente es que todas las personas embarazadas, que entre el embarazo de por sí y el verano, por aquí sea bastante difícil de manejar en estos meses por el tema de la vasodilatación que afecta a todo el mundo, unos más, otros menos, pero sobre todo gente mayor, gente embarazada, a lo que más afecta. Lo hemos dicho antes y es el objetivo un poco de hablar con usted como una especialista, que hay que quitarle el miedo, ¿no? Que la hemorroide es vamos a llamar, un problema común. Sí, por eso todo el mundo lo tiene, otra cosa es que dé menos problemas, pero una vena que está ahí, que tarde o temprano va a dar problemas y lo que hay que cuidarse un poco más en verano, que es donde más problemas da. Bueno. Doctora, una pregunta tipo que hay que hacerlo. Antes de tener que acudir a un especialista, como por ejemplo el caso suyo sería en Hospital en Estepona, ¿qué solución podemos darle para no tener que acudir o a urgencia o a un médico? Claro, empezar siempre por el sentido común, que son en lo que comemos, porque sobre todo ahora en verano nos saltamos la dieta normal y sobre todo ahora estos meses cuando más hay que evitar el alcohol, cuando más hay que evitar los cafés con su cafeína, las comidas picantes exóticas que ahora se nos ocurren comer en verano es cuando más hay que evitarlo. Nuestros baños en el bidet, el que tenga bidet todavía en su casa, nuestros baños del bidet con agua templada. Que lo tenga y lo use, ¿eh? Y que sepa para lo que sirve, pues, el que lo tenga con agua caliente, si no en la ducha, pues son medidas muy fáciles que todo el mundo tiene. Y incluso nadar en la playa, que es lo que estamos en la Costa del Sol, que entre el factor de la sal y de los cambios de frío y calor del agua, pues también ayuda bastante a estos temas. Eso es gratis y lo puede hacer todo el mundo estos meses. Claro, porque con el calor y la presencia en las playas, la comida copiosa, mucha mezcla cerveza, mucha mezcla de vino, el que le guste y demás, todo eso es un cóctel explosivo que curiosamente después lo vas a sufrir nuestra posadera, ¿no? Sí, además que se une el calor con el alcohol y una hemorroides que puede ser más o menos sintomática pasa a ser casi un drama en urgencia. Y simplemente por evitar estas cosas que son baratas, son gratis y ya después entraremos en la cirugía, pero como siempre digo, lo que es gratis, pues que se haga por parte de todo el mundo. En la nota de prensa que nos ha facilitado Paloma desde el área de prensa de Hospitén, me ha hecho gracia un detalle, pero además muy bien definido, que es el acrónimo TONE en inglés, que son, vamos a llamar, el ABC de la prevención de las hemorroides. Explíquenos usted lo que es el TONE y por dónde vienen las iniciales. Venga. Sí, yo soy de Reino Unido, que controlan bastante de esto.
tiene bastante, aunque esté en el norte y sea de clima frío, pero tiene bastante incidencia. Toma mucho alcohol, ¿eh? No es por tenemos amigos ingleses, no queremos decir nada, ninguna connotación, pero toman más alcohol, creo, que los españoles, creo. Por lo tanto, por Y ahí... su dieta... Y cerveza no digo nada. Bueno, lo que significa el tone, la T significa destruir en inglés, que solo hay que permanecer en el baño unos 3 minutos, que no olvidemos del móvil y de todo lo que, lo que hacemos en el baño, que vamos a lo que vamos, no mirar todas las noticias del día. La O de once, de realizar la disposición de una vez, no con interrupciones, con el estrés de vida que llevamos, que ya nos sentamos una vez, 3 minutos. La N es de no straining, de sin esfuerzo, no, esos 3-5 minutos concentrados. Y la E de tomar suficiente fibra, que siempre decimos que la gente, una vez que modifica el hábito del alcohol, de la comida picante, se mete en el mundo de la fibra, pero si no se acompaña de agua, pues casi que es peor el remedio que la enfermedad. Y la E significa que la fibra pues vaya acompañada de agua y con esas pautas pues suele ser suficiente para estos meses sobrepasarlo. Tone, es decir, que cuando vaya alguien a una consulta, un especialista como el caso suyo, y le dice, no tiene usted que respetar el tone, no, lo ha dicho, son las cuatro reglas, 4 leyes que empiezan cada uno por una letra, con lo cual es ahí. ¿Qué alimento, qué tipo de alimentación sería lo más recomendable ahora en verano, calor, para evitar el problema de las hemorroides? Sobre todo la comida que tenga bastante agua, lo que es la fruta, todo lo que es la sandía, todos estos derivados, sobre todo toda la verdura, porque es lo que más agua tiene, y siempre acompañarlo de litro de agua al día que deberíamos ver, y más ahora en verano. Un litro mínimo, ¿no? Deberíamos. Deberíamos. Otra cosa que con el estrés no se hace, pero un litro y medio deberíamos ir al día. Cada día. Bueno, hemos hablado de prevención, hemos hablado de recomendación, pero cuando ocurre ya un problema serio de las hemorroides que sangran y demás, lamentablemente hay que acudir en este caso, a un cirujano, como es el caso suyo. ¿En qué consiste esa intervención? Que a algunos les da un poquito de miedo porque piensan que va a haber sangre casi como una película de terror, pero bueno, a tanto no llegamos. ¿Cuál es la intervención concreta? ¿En qué claro, una intervención que se practica con anestesia tipo como la epidural del embarazo, o sea que no suele haber problema por la gente que tiene mucho pánico con la anestesia general, sino que se aplica esa anestesia. Y lo que se hace es sellar la hemorroide, esos vasos se sellan, se dejan los que están bien, porque hay que dejar un cierto retorno de sangre en esa región. Y ya que el que estamos, lo que se hace es completar la exploración, por si hubiera una fisura también se repara, y lo que se hace es arreglar tanto la hemorroide ya como todo se arregla de una vez. Y además lo que hacemos en Hospiten es infiltrar el nervio que pasa por esa zona, que lo que hace es que el primer mes de la cirugía, que la verdad que siempre es un poco molesto, pues con esa infiltración todo cicatriza y se solapa la cicatrización pues con el dolor que no existe con la infiltración. Hoy en día la medicina individualizada significa precisamente que cada persona es absolutamente distinta a otra en el capítulo de enfermedades, patologías y demás. Pero hablando en términos estándar, un tipo de operación quirúrgica de esto, ¿cuánto puede tardar? ¿Y pues 15 minutos. 15 minutos. Sí. 15 minutos. ¿Y tiempo de recuperación? Por el tema del tipo de anestesia, suelen permanecer 24 horas en el hospital, también por ver si sangran, por ver el dolor, controlarlo un poco más, pero en 24 horas pues ya están en casa haciendo vida normal, comiendo normal y todo. Es decir, que en un cuarto de hora, entre comillas, te pueden solucionar el problema de esos vasos sanguíneos que han afectado a nuestra posadera. Y que en un cuarto de hora, normalmente, ¿no? Sí, además como la mejoría se nota al momento, porque son pacientes que llevan años aguantando hasta que un día no pueden más, pues claro, la mejoría de un dolor de 9 sobre 10 a un dolor de 3-4 que es la cirugía, pues lo mejor al momento, y más si se infiltra, que casi desaparecen las molestias. Ajá. Este programa es bastante interactivo, tiene muchos seguidores y mucho movimiento en redes sociales y demás. Cuando tocamos, anunciamos que se iba a tocar este tema de las hemorroides, nos llegaron algunas preguntas por parte de pacientes, normalmente. Y una de las primeras, que además coincidieron un par de personas, ¿afectan más a los hombres o a las mujeres?
A las mujeres por el tema del embarazo, que tienen sus partos, se debilita lo que es el suelo pélvico, la musculatura, porque la hemorroides está anclada, digamos, al esfínter, y si tenemos varios embarazos, pues lo normal es que salgan fuera más fácil. Pero si quitando ese factor, en verano afecta igual a hombres tanto como a mujeres, Aspecto. incluso con más frecuencia hasta incluso en hombres que en mujeres. Ajá. De... Otra pregunta nos la hacía una chica que por su tiempo está bastantes horas sentada. El tema del trabajo sedentario hoy en día, al margen ahora del teletrabajo famoso que ha surgido a raíz del tema del coronavirus, eso influye más que otro tipo de profesión laboral, ¿no? Claro, y influyen los dos tipos los dos extremos de profesión. El que hace esfuerzo constante, tanto esfuerzo, la hemorroide pues pierde el tono muscular y sale un poco hacia afuera, tanto como el que está sentado, que no es por tono muscular, sino porque la sangre no vuelve en sí. Y lo que normalmente se soluciona incluso andando por la playa, por alguien que tiene que estar teletrabajando de horas, pues sí es verdad que toda la sangre tiene más riesgos de que no vuelva, de que haga un trombo y que vengan con esos problemas a urgencias. Son los dos extremos de la profesión, el de la actividad física más intensa como el que está sentado y que el más frecuente le pasa. Es decir, que tanto afecta al que pasa muchas horas de pie como al que pasa muchas horas sentado. Son Sí. los dos extremos que son más, entre comillas, propensos a sufrir de hemorroides, ¿no? Sí. Otra preguntita que nos habían hecho, que es muy habitual, estos famosos, entre comillas, flotadores, o algunos le llaman donuts, para situarlo encima de nuestra posadera, ¿recomendable, no recomendable? Una especialista que dice. Yo siempre digo que si llegamos a ese punto ya de dolor, lo recomendable es que alguien te vea qué problema tienes, que muchas veces no son hemorroides, son fisuras, son cosas relacionadas, y ponerle solución, porque eso es parche sobre parche, y al final lo que se hace es algo más grande, porque llegar a ese nivel de tener que ponerte algo mal almohadillado, el que tiene bastante dolor y si hay que solucionarlo, sí. Sí, porque lo ha dicho usted, una cosa de no, entre comillas, a solucionarlo. El tema de las hemorroides puede generar también en fisuras anales y demás, con lo cual estamos hablando de otro problema más distinto, más grave, ¿no? Claro, porque una hemorroide maltratada, que sobre todo las internas que entran que salen, lo que hace además hacer una fisura con el paso del tiempo, con tanto sangrado y tanta cosa, y lo que era una cirugía corta, un tratamiento médico corto, pues se convierte en cosas más importantes, simplemente por no ir al médico y hacer parche sobre parche, de medidas sobre medidas que no hacen nada, y llegar con bastante dolor a la consulta, que ni casi se pueden explorar del dolor con el que viene. Siempre que hablamos con algún especialista o alguna especialista de un hospital, vamos a llamar internacional de la Costa del Sol, por la presencia de muchos pacientes extranjeros, le hago siempre la misma pregunta, su especialidad. En este caso, hemorroides, creo que nos afectarán tanto a españoles nacionales como a residentes extranjeros, ¿no? Ahí no hay casos que pueden decir afectan más a otros que a uno, ¿no? No sé como son factores externos como el calor, como el tipo de dieta, pues la persona que lo haga, digamos, todo mal o todo incorrecto, pues será el que le afecte, sea de cualquier país, de cualquier zona, porque todos tienen su variedad en la dieta, que no es la dieta mediterránea, que es la más acorde al mundo, aquí tenemos el problema del calor, o sea que cada uno, un factor por otro, se acaban compensando y frecuente en cualquier lado del mundo. Por eso además son unidades muy famosas que se llaman de patología anal, de proctología, porque es tan frecuente en todo el mundo que hasta se especializa uno en eso. Ya finalmente, durante la etapa de la pandemia de la COVID-19, las consultas que no eran generales y demás han tenido un poco, vamos a llamar un paroncito, un parón. Ahora otras especialidades están también acudiendo a las llamadas consultas telemáticas y demás. ¿Ha notado usted en su área alguna fluctuación en este asunto? Ahora están viniendo los pacientes que deberían haber consultado pues, por marzo, por abril, y la verdad que vienen con todo el tema de la hemorroides, con la patología más grave, con hemorroides mucho más grandes de tamaño de lo que deberían ser por haber aguantado todos estos meses y sobre todo por el miedo a la consulta médica, que ni siquiera usaban la videollamada por miedo a simplemente explicar el problema. Y sí es verdad que se han notado estos meses del parón, que la gente vino ahora en peor situación, además con estos meses de julio y agosto,
Eso sí, sí que lo hemos notado bastante, de que ahora hay que arreglar, digamos, un problema más grave de lo que hubiera sido pues 4 meses antes por el tema de la pandemia, sí. Las hemorroides es un tema que siempre es una patología que ha tenido, entre comillas, un poco de leyenda negra, por lo que ha comentado usted, que a la gente le costaba un poquito decirle que la sufrían, pero yo creo que esto, con el paso del tiempo, ya estamos en el año 2020, camino del 2021, yo creo que esto ya ha ido evolucionando, ¿no, doctora? Sí, claro, incluso ya la gente lo que te dice directamente no es que tengamos hemorroides, sino que sangro, estoy preocupado, porque también hay que descartar el tema del cáncer y muchas cosas detrás. Claro. Y ya la gente está perdiendo el miedo porque sabe que hay muchas cosas que pueden mascarar algo más grave. Y sí es cierto que se va perdiendo. Todavía queda mucho por andar, sobre todo en la población más anciana, pero lo que es la gente joven ya sabe que dolor y sangrado, consulta primero, pierde el miedo, que si una hemorroide es una cosa, digamos, más leve, pero siempre hay patología detrás, como el cáncer de colon, que eso siempre hay que consultar y no olvidarlo. Bueno, pues doctora Paloma Núñez, cirujana general y responsable de la unidad de patología anal del Hospital en Estepona, muchísimas gracias por habernos atendido. Y recuerdo, lo dicho, al mínimo, estamos en verano, hay más calor, las hemorroides pues van a surgir en un aspecto u otro, pero antes de nada prevenir y después, en caso de no prevenir, pues acudir a un especialista. Paloma, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Ahora ya está todo, ha quedado bien grabado, ¿eh? Pero aquí pone que sigue grabando. ¿Eh? No, Ahí me pero... sale que sigue. Vale. Sí, porque sale, si ves arriba, ves 21 con 0, bueno, no tengo yo 20 acá. Sí. No, pero lo que es le doy, es decir, lo que es la grabación, al principio queda y a veces que no hay, además se corta, así que ahora se prepara. Esto en plan, vamos a decir, bruto, después ya se corta tranquilamente y ya lo emitiremos el lunes en el tema de radio y ya en televisión, pues el mismo lunes, martes ya ponemos ya que lo que es las imágenes con el texto y demás. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? Ya, si esto del coronavirus, un rollo. Estamos aquí a la distancia. La coronavirus, claro, no, yo sigo haciendo programas de la radio ahí en el estudio, lo que pasa que, o por teléfono tal, todavía hay gente, y además con el tema de la mascarilla, todavía hay gente que parece que ha vuelto un poquito al temor, uy, no quiero acercarme, pero no, nosotros hemos tenido desde el 1 de junio que volvimos a la, vamos a llamar, nueva normalidad, que no me gusta la palabra, estamos haciendo cada lunes el programa. Lo que ocurre es que hay gente, bueno, digo, oye, pues, ¿quieres hacer un Zoom que no se ha puesto de moda o cualquier otro de los sistemas estos telemáticos de cuestión directa? Pues lo hacemos, mira, sales en la radio, sales en la tele, ¿no? Esto, como diríamos el refrán, un 2x1, con lo cual queda mejor todavía. Pues nada, Paloma, muchísimas gracias, ¿eh? Voy a comer. Vaya, a comer, yo también, vamos a comer otra. Venga, un saludo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.